Una dosis de energía y economía sin política. Inversión extranjera directa, un cuento chino. Pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de comprender que es un tratado comercial. Con información de la Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banxico y Naciones Unidas, vamos a determinar la inversión extranjera directa de México, cómo está y cómo le ayuda en el Tratado de Libre Comercio. En la actualidad, el país. Es cierto que al tercer trimestre se mantiene la tendencia del total de la inversión extranjera directa en relación con 2023, pero en la realidad, al realizar la desertización de los tipos de inversión, podemos apreciar en la nueva, se aprecia una contracción del 46%, lo cual indica una falta de dinero adicional que genere más ingresos para la nación. Entre empresas, se ha incrementado del 14%, lo cual significa que empresas y negocios han decidido mantenerse dentro del mercado en que están enfocados, pero invertirán una mayor cantidad ante el incremento de costos adicionales del plan establecido. Las matrices, las compañías madres han tomado la decisión de no transferir más dinero para expandir el negocio y han decidido que el dinero que podrían enviar ha sido transferido a otros mercados en otros países y que garanticen una estabilidad a las inversiones realizadas en estos. Y esto se ha contraído un 34%. Es así como se divide la inversión extranjera directa de nuevas entre empresas y matrices y es actualmente como está. En las tablas siguientes nosotros vamos a observar cómo está conformado en los últimos años. Como podemos ver, las nuevas inversiones en el año 2018 habían ingresando de más de 8.000 millones de dólares y hoy, al tercer trimestre, de acuerdo a la evaluación que realizamos con los datos de la Secretaría de Economía, es de 2.060 millones de dólares al tercer trimestre, observándolo en los años anteriores como ha estado, como podemos observar en la gráfica. La reinversión de utilidades pasó de 13.000 millones de dólares a casi 30.000. Es decir, las utilidades que tienen las compañías se han tratado y se han mantenido dentro del país, asegurando su participación en el mercado ante los cambios y variaciones que se están observando hoy en día. Y en cuanto a las matrices, como podemos nosotros ver, las cuentas entre compañías, cuentas que envían los dineros, las matrices para poder mantener el negocio, estamos viendo una contracción que pasó de 6.000 millones a 2.800 a 2.932 millones en el año 2024. Cuando hacemos las variaciones con respecto al año anterior, es decir, del 2017 al 2018, observamos que las nuevas inversiones fueron contraídas en el 2018 por más de 1.000 millones de dólares. Y el más alto que hemos observado es en el año 2020, del 2022 al 2023, de más de 11.000 millones de dólares, y este 2024 con respecto al 2023, más de 1.728. Es decir, los últimos 2 años hemos visto una contracción en cuanto a las inversiones nuevas que podían realizar la parte extranjera directa en nuestro país. La reinversión de utilidades, podemos ver que en el 2020 y 2021 es cuando hay una contracción y respecto a las no cuentas entre compañías, es decir, los dineros que pueden enviar las matrices para poder incrementar el negocio, estamos viendo una contracción mayor en el 2022 y en el 2024, siendo la más alta en el año 2019. Este es el balance que podemos observar en cuanto a los tipos de inversiones extranjeras directas que se tienen hoy en día en nuestro país. Con toda esta información, el país se encuentra en un proceso de guerra económica, sin conocer su rumbo, y se encuentra únicamente adaptando tácticas derivadas de la diplomacia y la experiencia de representantes en las negociaciones, a partir de las expectativas de la administración actual, pero que la nación no requiere. México debe ser realista, no es nada sin el vecino del norte, ante la cercanía de este y por lo relevante de las exportaciones que realizamos con él, el cual representa el 82% de lo que se comercializa el país con el mundo. El país de las barras y de las estrellas, del total de la inversión extranjera directa que hace en el mundo, que es alrededor de entre 300 a 400.000 millones de dólares aproximadamente en forma anualizada, México solo representa en un promedio anual en los últimos 7 años de un 7%. Es decir, del total que estamos observando, solo invierte el 7% en México y el resto, el 93%, en diferentes países en el mundo. Sin embargo, cuando revisamos lo que hace la inversión de Canadá en México, se encuentra que el 5% total que invierte, que es en todo el mundo entre 80 y 100.000 millones, el 5% es enviado a México. Es decir, estos dos países
manda una gran cantidad de dinero de la cuanto a la inversión extranjera directa para nuestro país, que nos ayuda sobre todo a la colocación de tener nuevos negocios y sobre todo ingresos para la nación. Entre estos dos países, alrededor, el promedio que se ha observado llega entre 15 a 18 mil millones de dólares en forma anualizada, y esto contribuye al Producto Interno del país. En el contexto de la guerra económica que Estados Unidos está experimentando en la actualidad con China, resulta conveniente que México se exponga al burro de sus patadas, o mejor, el comprender que puede contribuir a largo plazo. El país asiático, del total de la inversión extranjera directa que enciende el mundo y que es entre 140 a 180 mil millones de dólares, a México solo llega el 0,1%. Y estos son datos de la ONU sobre las inversiones extranjeras directas que se tienen año tras año. Si ustedes pueden evaluar, Estados Unidos manda el 7%, Canadá el 5% y China el 0,1%. Realmente ayuda al país a posicionar empresas de este país, es decir, del país asiático, ante posible bloqueo de nuestro mayor socio comercial a las tecnologías de esta nación. Es un cuestionamiento que hoy tenemos que realizar. Cuando vemos nosotros las inversiones que se realizan y lo que podemos ver en color rojo, que es la inversión que se tiene en la parte de las entradas de dinero, es decir, la inversión extranjera directa que llega a en cada país, y en amarillo es las inversiones que realizan las empresas de cada uno de los países, podemos ver en nuestro país, en México, que nosotros tenemos un déficit. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos una mayor cantidad de entradas de inversión extranjera directa, y las empresas que están en nuestro país salen en una menor cantidad a hacer inversiones fuera del país. Esto significa que no se toman riesgos y las empresas de nuestro país no van a otros mercados para poder conocer tecnologías o cómo se puede hacer su diversificación y traer estas nuevas opciones en mercados que han salido para poder traerlos a México. Cuando vemos en el lado de la parte de Estados Unidos, podemos ver que tiene un déficit positivo. Es decir, ellos, por ejemplo, podemos ver en el año 2023, ellos tuvieron una inversión extranjera de más de 310 mil millones de dólares, y sus empresas hicieron más de 400 mil millones de dólares de inversión extranjera en otro país. Como vimos anteriormente, en México, de este total, solo el 7% llega a nuestro país de parte de Estados Unidos. Cuando vemos en el aspecto de Canadá, también tiene una balanza positiva, derivado que le llegan alrededor de 50 mil millones en el año 2023, y lo que salió de sus empresas es más de 89 mil millones de dólares. Tanto Estados Unidos como Canadá salen fuera de otros países para hacer inversiones para que puedan cubrir las demandas de su mercado, y sobre todo la expansión de tecnologías y tener ciertas características de mercados que puedan ayudar a su mercado en cada uno de estos países. Cuando revisamos en el aspecto de China, podemos ver nosotros que China en el año 2021 al 2023 ya empezó a tener un déficit incremental, y esto derivado de las desinversiones que se están realizando por algunas empresas, sobre todo de Estados Unidos. Como podemos observar, en China la entrada de inversión extranjera directa es mucho mayor hoy en día de lo que está realizando fuera de este país. Esto es con información de las Naciones Unidas. Los países que mayormente contribuyen de ID al país son Estados Unidos, seguido de Japón, Alemania y Canadá, siendo lados estratégicos del primero. España en la actualidad ha quedado relegado al ahondar la inversión y presentar una salida de inversiones directas extranjeras en el tercer trimestre del 2024. México es un país mal negociador o solo tiene conveniencias. Esto se debe a que por cada dólar que entra en la inversión extranjera directa, las empresas oriundas y de origen mexicano solo invierten 19 centavos de dólar en otros países. Por el contrario, en los Estados Unidos, la relación es de 90 centavos de dólar, Canadá de unos 50 y China de $1. A pesar de toda la numerología, la real del país mexicano radica en cómo responder a las siguientes cuestiones por parte de aquellos que llaman las reinas del país, empresas que desean venir. La primera pregunta que tendrían que estar resolviendo y tener la respuesta es: ¿por qué debo invertir en tu economía? ¿Qué certeza jurídica, financiera, social y energéticas tienes? ¿Qué me ofreces a cambio? ¿Serás un socio leal? Estas son las preguntas que hoy todos los inversionistas que quieren venir a nuestro país se están realizando. Como ustedes pueden ver, Estados Unidos
Esta es la estadística que podemos observar del año 2018 al 2024 y vemos que Estados Unidos es el primer país que en cuanto a reinversión extranjera directa es enviada a nuestro país y se utiliza para generar una diversidad de empresas y sobre todo de impuestos que ayuden a los ingresos. Japón, como vemos, los últimos años ha incrementado la inversión en nuestro país. Alemania, los últimos 2 años ha incrementado, del 2023 al 2024. Canadá, a partir del 2022, bajó su inversión, pero se ha mantenido los últimos años, del 2023 al 2024. España, como podemos ver nosotros, ya en el 2024 tiene una desinversión de más de 903 millones de dólares. Y China, que es uno de los que quieren venir a nuestro país, hemos visto que se ha incrementado de 2023 al 2024 casi 4 veces, pero muy infinitamente, muy por debajo de lo que Estados Unidos y Canadá realizan año tras año. En la actualidad, México no se encuentra en una situación atractiva de inversión, debido a la carencia del poder de ofrecer algún intercambio tecnológico propio y solo puede brindar espacios en lugares específicos donde existen equipos de trabajo de bajo costo para poder ensamblar tecnología, patentes y diseño de compañías extranjeras. La única forma en que México, tanto como puede como debe, será mantener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá para asegurar una estabilidad económica sin lugar a dudas. México se encuentra dispuesto a expandirse mediante la inversión pública. Sin embargo, la realidad es que más del 70% del gasto programado se destina hacia el desarrollo social, mientras que solo el 23% se destina al ámbito económico. Parece que no se ajusta la ecuación en el crecimiento esperado y solo se encuentran discursos vacíos y que no contienen datos numéricos verídicos. Las inversiones públicas no generan crecimiento de un país, ayudan a tener la infraestructura para poder atraer inversiones. Los gastos sociales programados son para dar la estabilidad a la población durante un periodo de tiempo finito, y el cual dependerá del flujo de dinero que pueda generar una economía con desarrollo y por ende con crecimiento en toda la sociedad que conforma la población económicamente activa, que tengan un salario en función del número de veces que ganen respecto a un mínimo o por hora pagada por el empleador. México estará experimentando cambios significativos en lo que respecta al crecimiento en los próximos años venideros. Como resultado de los cambios internos de un presupuesto con una deuda pública incremental, esto ha generado una incertidumbre entre las calificadoras crediticias, que han indicado que ya no es estable invertir en México y los cambios geopolíticos que están por ocurrir y que esto podría cambiar la forma en que el mundo invertirá, y lo cual están creando bloques o ejes para hacer frente a las guerras económicas que en las próximas décadas serán. Las acciones al fin de alcanzar un crecimiento se sustentan en las inversiones extranjeras directas, las cuales contribuyen a los países que generan flujos e ingresos adicionales para poder cubrir el gasto programado debido a la creación de nuevas entidades económicas, las cuales generan empleos y cadenas productivas que se reflejan en impuestos y en un desarrollo económico en la zona que se encuentran ubicados. Con toda esta información que podemos observar, creo que lo más radical que tenemos que indicar es que Estados Unidos es el primer país que tiene de inversión extranjera directa en México, seguido por Japón, Alemania, Canadá y España y China. Podemos indicar que están haciendo un esfuerzo por mantener, sobre todo España, y vemos a un China que sigue incrementando, pero no sustancialmente como los Estados Unidos. Ante toda esta situación, lo que podemos indicar y debemos dejar en claro es que en nuestro país las inversiones extranjeras nuevas que están en color verde no han sido lo suficientes y esto, por lo tanto, no están creando nuevos negocios, nuevas formas de que puedan tener una recaudación de impuestos ante un presupuesto que se ha incrementado en los últimos años el gasto y un déficit que se ha ampliado y esto ligado a un techo financiero que se pretende sigue incrementando y la deuda pública aumente. Importantísimo tener nuevas inversiones extranjeras directas para que ayuden a generar nuevos negocios, empleos y sobre todo nuevos impuestos, derivado que vemos que las empresas hoy en día, lo que son las revisiones de utilidades, se mantienen para mantener una estabilidad de estas empresas que están en los diferentes mercados que están interactuando hoy en día. Gracias y espero que esta información sirva.